por el tiempo apretado de la programación de las escuelas dominical, no pude pasar a saludarlos, pero sí quiero aprovechar, hermano, para saludarles, para presentarles mi saludo, para contarles que en estos días, por la gracia del Señor, el Señor me permitió ir a predicar a la iglesia de San Isidro, de Bosa San Isidro. Y fue una experiencia muy bonita, hermanos, porque yo he escuchado muchas veces que en ocasiones algunas personas que se oponen al evangelio han apedreado a los hermanos, han querido detener la predicación de la palabra del Señor, y yo lo había escuchado por muchos años, mucho tiempo, he escuchado muchas historias, pero pues a mí nunca me han tirado una piedra y me han golpeado. Pero el sábado en la noche, el sábado pasado, estaba en la iglesia de San Isidro, Bosa, cuando de un momento a otro, ¡pum!, sonó una piedra. Y entonces, pues, yo no sabía nada y yo seguí predicando. Aunque obviamente, pues, imagínense que tiraran una piedra o una teja metálica, pues eso suena muy duro. Pero pues como yo no sabía, yo seguí predicando la palabra del Señor y al ratico siguieron lanzando piedras. Y eso me conmovió mucho porque yo ya le pregunté a los hermanos, ¿nos están tirando piedra? Y ellos contestaron, sí, hermano. Y eso me conmovió mucho porque me hizo recordar tantas historias que he escuchado que se han opuesto al evangelio, a la predicación del evangelio. Pero en ese momento hicimos una oración en el nombre del Señor Jesús. Le pedimos, Señor, yo sé que tú tienes cerco de ángeles alrededor de tu iglesia. Y gracias a Dios, en ese instante solo fue terminar de hacer la oración y dejaron de lanzar piedras. Y eso me muestra a mí que el mismo Dios que predicaron nuestros antepasados, que predicaron nuestros padres y que los defendió en otras ocasiones, es el mismo Dios que nosotros seguimos predicando. Y ese mismo Dios sigue teniendo cuidado de nosotros. ¿Cómo no nos va a cuidar si somos el fruto de su aflicción? Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, reciban saludos de la iglesia de San Isidro. También el Señor me permitió estar predicando en la iglesia de Chía. Reciban saludos de la iglesia de Chía, la segunda congregación. Yo siempre a donde voy, yo digo que ustedes mandan saludos. ¿Y qué más van a mandar? Yo siempre digo porque somos una familia y porque nos gusta sentir la fraternidad del Señor. Amén. También estuve predicando la palabra de Dios en la iglesia de Bosa Primavera y ellos también nos mandan muchos saludos. Vea, hermano, yo le confieso una cosa. Hace años, yo no estaba aquí, en otra congregación. Hace años yo un día me levanté aburrido, un domingo, y yo dije, siempre me toca a mí tocar el piano el martes, el jueves, el sábado, el domingo, en la dominical de las 8, de las 10, en el culto de las 4, y si hay otra cosa, yo siempre el martes, el jueves, el sábado y el domingo. Y yo estaba cansado, yo ese día me levanté cansado y le dije, Señor, yo voy a ir a tocar porque yo siento que es mi responsabilidad, porque es el don, el talento que tú me has dado, Señor, pero estoy cansado, Señor, siempre me toca a mí, Señor. Y entonces yo sentí que el Señor me habló y yo caí en cuenta que así como yo, y así como cuando usted se siente cansado tal vez de dar, de tanto dar, así como yo, también hay otro pianista en la Camelia, en Kennedy, en la Central, en la Victoria, en cualquier congregación también hay siervos del Señor que están haciendo el mismo trabajo que nosotros estamos haciendo. Eso quiere decir, hermano, primero, que no estamos solos. Que así como usted y como yo, hay con nosotros otros siervos del Señor que también estamos caminando esta carrera del servicio. Y segundo, que no somos un pueblo pequeñito por ahí. Algunos que sí, una iglesia de garaje, una iglesia ahí de por ahí que se levantó ahí, una iglesiecita. Nosotros somos una señora iglesia.
Nosotros no somos por ahí cualquiera que entendió cualquier cosita. Nosotros hemos entendido el Evangelio Santo de salvación y somos la organización religiosa más grande de todo el país, luego de la Iglesia Católica. Y puede ser que haya una congregación que tenga un templo muy grande y que tenga el sonido espectacular y que tenga unos músicos, que tengan toda la logística, que tengan las luces cuadradas, pero son uno allá. Nosotros somos más de 4.200 congregaciones. Somos una iglesia grande, porque tenemos al único Dios grande, porque tenemos al Dios de lo imposible que todo lo puede hacer. Démosle ese aplauso al dueño de esa iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué bonito en esta noche entender que estamos sirviendo al único y sabio Dios. Y que aunque a veces nuestras fuerzas se gastan, nuestros ánimos como que se flaquean un poquito, tenemos a un Dios que multiplica por cero. Multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Amén. Luego de este corto saludo, vamos a entrar entonces en la meditación de la palabra de Dios. Haciendo el bien. Diga conmigo. Haciendo el mal. Haciendo el bien. Ningún cristiano, ningún servidor tiene por qué pensar que es indispensable. Nadie tiene por qué pensar que si él no está en ese día, todo se acabó. Si en ese día yo no fui a abrir la puerta, ese día nadie la abrió y no hubo culto. Porque aquí el único que es indispensable se llama Jesucristo el Señor. El dueño de esta iglesia, vea, un día puede ser que no hayan músicos, que no haya micrófono, que no haya ni siquiera corriente eléctrica, que no haya luz, que falte lo que sea. No pasa absolutamente nada, porque con nosotros sigue estando el Dios dueño de esta iglesia. Jesucristo es el Señor y Él está con nosotros. Así que lo primero en esta noche es que entendamos que ninguno es indispensable, pero tampoco nadie debe pensar, ningún cristiano debe pensar que está excluido de la tarea de hacer el bien. Ninguno puede pensar, bueno, hay otros que saben dar, hay otros que siempre llenan esa canasta, que la ponen muy hermosa y la decoran, y casi como que ni cabe en la canasta y se pone alrededor. Entonces, como hay otros que dan, entonces yo no tengo la necesidad de dar. Así que ninguno debe sentirse excluido de hacer el bien. En Gálatas, el capítulo 6, vamos a rápidamente hacer un recuento de todo este capítulo y vamos a soportarnos para escuchar y entender lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Gálatas el capítulo 6, el versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y qué bueno, hermano, recordar que todos aquí somos cortados con la misma tijera. Ay, no, es que él es el pastor. Vea, la misma tijera. No, es que él lleva tantos años de ministerio. Vea, la misma tijera. Porque todos hemos sido comprados con la misma sangre. Porque todos tenemos el mismo precio delante del Señor. Y que cuando vemos a alguno que se cae, que tal vez tiene un desliz, que no alcanzó a caerse y tropezar, debemos recordar que nosotros también somos de carne y hueso. Levante la mano el que no tiene tentaciones. Allí hay un niño. Gloria a Dios. Pero seguramente va a pasar el tiempo y le van a llegar. Levante la mano el que no es de carne y hueso. Todos somos iguales.
Así que qué bueno que nosotros recordemos que antes de mirar lo que pasa en el hermano, debemos recordar que nosotros somos espirituales. Somos esos hombres que no piensan siempre con la carne, que no siempre están dispuestos a pensar en las cosas de la carne, sino que nosotros que somos espirituales debemos estar pendientes para restaurarle, sabiendo que nosotros mismos debemos considerarnos, no sea que nosotros mismos seamos tentados. El versículo 2 dice, sobrellevad los unos la carga de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Voy a terminar de leer estos 10 versículos. Y ahorita entonces vamos a comenzar a seguir desarrollándolos. El segundo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El versículo 3 dice, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, segará para la carne corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Está condicionado, ¿cierto? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Así entonces dice el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y en este sobrellevad las cargas los unos de los otros, el escritor quiere decir aquellas cargas las cuales yo no puedo resolver por mí mismo. ¿Sí? ¿Dije bien? Tuve un conflicto aquí lingüístico. ¿Por yo mismo? No. Por mí mismo. Por mí mismo. Por yo mismo. Se refiere a esas cargas que usted no puede llevar por mí. Son las cargas que que usted me puede ayudar a llevar a mí. No esas cargas por las que yo solo no puedo llevar. Entonces, este texto hace referencia a que nosotros debemos soportar con paciencia, tal vez alguna cosa que a mí me hace falta, hermano, tal vez alguna cosa en la que yo no he podido ser capaz de sobrellevar este mal genio mío, por ejemplo, sobrellevar esta impuntualidad mía, que usted me ayude en algún sentido a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Que sepamos que el cuerpo de Cristo, para que funcione un cuerpo, tiene que funcionar de una manera engranada. Que esto no funciona solo que la mano se fue caminando por allá y la otra mano se fue para allá y salieron las piernas corriendo y se me quedaron la cabeza, sino que todos somos un cuerpo y para que todos funcionemos tenemos que aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Romanos, el capítulo 15, en el verso 1 al 3 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Qué hermoso, ¿cierto? Es una manera como de hacer una sola fuerza y entender que la debilidad de mi hermano también es mi debilidad, que la necesidad de mi hermano también es mi necesidad, que mi fortaleza es también la fortaleza de mi hermano, y que lo más fuertes podemos sobreayudar a llevar las cargas de los que son más débiles.
¿Y quién más que el Señor Jesucristo dándonos ejemplo a nosotros? Porque si fuera por nosotros solitos, con nuestra propia fuerza, ninguno de los que estamos aquí pudiéramos estar en esta noche. Más bien escribió el salmista: bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, porque nuestras fuerzas están en el Señor, y con el Señor y yo somos mayoría. El Señor y usted son mayoría. Así que la fortaleza del Señor es mi gozo. La fuerza del Señor, aunque yo no me siento preparado, aunque yo no me siento capacitado, aunque siento que el problema es muy grande, aunque siento que la dificultad es muy grande, que la tentación no la puedo soportar, aunque siento que yo soy muy pequeño frente al problema, conmigo está uno más grande que yo. ¿A cuántos les gusta sentir eso? ¿A cuánto les gusta sentir que en la dificultad hay uno grande que está con nosotros? Pues sepa, hermano, que el Dios de esta iglesia camina adelante de nosotros, rompiendo cualquier dificultad para que nosotros pudiéramos seguir avanzando. ¿Les gusta sentirse apoyados? Pues qué bonito, hermano, que así como nosotros podemos hacer que sentir que el Señor está con nosotros, también nosotros pudiéramos hacer sentir a aquel hermano que tiene una fuerza un poco menor, hacerle sentir que nosotros estamos con él. Amén. Dice luego el texto: y así cumplid la ley de Cristo. Y hermano, esto sí que es bien tremendo, porque la Biblia dice que todos los que vivieron bajo la ley, ninguno pudo cumplir la ley, y nadie fue salvo por la ley. ¿Y cómo entonces nosotros pudiéramos cumplir la ley de Cristo? Tremendo. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo nosotros pudiéramos cumplir la ley de Cristo? Está muy sencillo. Gálatas capítulo 5, el verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Y sinceramente, no me conteste, ¿cuántos sienten que aman absolutamente a todos los prójimos, a todo su prójimo? Y entonces alguno podría pensar: ese señor que tal vez cuando yo fui pequeño me hizo aquello, me hizo esto, ¿también viene siendo nuestro prójimo o no? Ese hermano que me quedó debiendo tanto dinero, que cada vez que me acuerdo como que: Señor, tenlo a fuego lento, Señor. Señor, tenlo allá, Señor. Que... Y entonces se nos hace un poquito dispendioso aprender a amar a todos nuestros prójimos. Pero qué bueno, hermano, que pudiéramos entender que nosotros debemos amar a nuestro hermano así como Cristo nos amó. Y el amor del Padre que habita en nosotros nos va a ayudar a poder amar a nuestro prójimo. Y que el Señor nos dé sabiduría para que nosotros podamos aprender a amar sin tener excepción de personas, sino que todos podamos amar al hermano que le cae gordo. Ahora sí les voy a preguntar: ¿cuántos tienen un hermano que le cae gordo? Tan sinceros, ahí sí, muy sinceros. Ninguno, eso ninguno. Pero ese hermano que a usted le cae gordo también fue lavado y comprado por la sangre del Cordero. También fue lleno del mismo espíritu con el que usted ha sido lleno, o con ese espíritu que usted está anhelando. Y somos todos una sola familia por la fe. En Santiago, el capítulo 2, el versículo 8 y el versículo 9 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, porque si hacéis acepción de personas, cometéis pecado,
y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Cuántos se levantan por la mañana y cuando se miran al espejo, imagínense que acá está el espejo, y voltean a mirar, ¡uy! ¡Oh! ¡Uy, hay poder! Hay poder en esa parte. Bueno, puede ser que alguno. Pero yo creo que cuando nos miramos al espejo, miramos y decimos, Señor, tú eres grande. Tus obras, Señor, tan hermosas, Señor, tú todo lo hiciste perfecto. Y dice la palabra de Dios que nadie jamás aborreció a su propio cuerpo, sino que lo sostiene y lo cuida, ¿cierto? Y entonces estamos de pronto un poquito agripados y ese día nos ponemos una bufanda y ese día salimos bien abrigaditos, o nos da hambre y van siendo las 12:30, la 1:30 y vamos a almorzar y vamos a cuidarnos. Hay algunos que tienen entonces sus mascarillas, se cuidan, se miran, no, ya me está saliendo aquí la pata de gallo, y por acá, y que, bueno, y cualquier cantidad de cosas, porque dijo el predicador que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo creo que ninguno se levanta al espejo y dice, qué cosa tan fea, hombre. Sino que más bien todos tratamos de cuidar nuestro propio cuerpo. Y esa es la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y poder hacer esto, hermano, que si usted y su hermano tienen gripa y usted tiene la bufanda puesta y él no tiene bufanda, que usted se la pueda quitar y decirle, toma, te amo como a mí mismo. Tremendo, ¿cierto? Difícil. Antes, a mí me pasa a veces que yo estoy comiendo o tomando agua y estoy allá comiéndome mi porción y a veces llega mi hermanita Laura y preciso que uno deja como lo más rico para el final, ¿no? Y se para y casi que sin pedir permiso y suácates. Se llevó el pollo y uno queda, el pollo, y como que, es mi hermana, que se lo coma ella. Y a veces somos como tan individualistas que nos duelen cosas tan pequeñas que no tienen sentido. Y olvidamos que siempre debemos pensar que nuestro prójimo lo debemos mirar como un grado mayor que nosotros. Y qué bonito que nosotros no hubiera ese sentimiento, sino que más bien, cuando estemos terminando de almorzar, diga, ¿alguien quiere pollo? Que yo ya lo guardé para el final. Y poder entender que ese es el amor con el que el Señor nos ha amado. Y el Señor sí que hizo eso. El Señor estando sentado en su trono de gloria, recibiendo la alabanza de los ángeles, viendo todo lo hermoso que se puede ver allá, que Él conoce muy bien, y Él nos vio a nosotros en la mala. Y a mí me quedó aquí marcada una frase que dijo uno de los hermanos en la Semana de los Jóvenes. Alguno ve un borracho allá en la calle, un drogadicto, ve a alguno que está perdido y un borracho allá tirado, y ninguno de nosotros es capaz de decir, ¡ay, qué borracho tan bonito! Mírenlo cómo está vomitado por todo lado. Yo lo voy a coger y me lo voy a llevar para mi casa. Este es el borracho más lindo que yo he visto. Y lo lleva, lo baña, se acuesta en su cama y le dice, descanse que mañana le hago un caldito de pollo para que amanezca bien un levantamuertos. Ninguno de nosotros hace eso. Pero un día nosotros estábamos así perdidos, estábamos algunos borrachos, algunos mentirosos, algunos drogadictos, algunos todos pecadores, y hubo un rey de gloria que se quitó sus vestiduras, desnudó su brazo, lo metió a lo más profundo y lo sacó y nos lavó y nos limpió. Hermano, usted olía feo y Él lo lavó con su sangre. Usted tenía una ropa andrajosa de pecado y Él nos vistió de santidad y nos ha preparado y nos ha puesto un vestido, un lino fino, resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Usted y yo allá estábamos comiendo cualquier cantidad de cosas, de porquerías,
pero Él vino y nos sentó a su mesa y nos tiene en esta noche comiendo de su pan, de su palabra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Usted y yo no teníamos casa, teníamos como destino el lago de fuego, y Él nos trajo a su palacio y dice que Él se ha ido a preparar para nosotros una morada especial, una casa para que donde Él esté nosotros también estemos. Eso es mucho amor el que el Señor ha tenido para con nosotros. Luego dice el verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y esto me hace acordar de un cuento de un par de argentinos. Dios bendiga a los hermanos en Argentina. Dios bendiga a los hermanos en Argentina. Pero había un cuento que habían dos argentinos. Yo estaba hablando con el otro y le dice: yo soy el enviado de Dios. ¿Sí lo han escuchado? Y entonces está con otro argentino y le dice: pero ¿cómo decís? Ay, paren eso, yo me voy a bajar de allá. Me dio pena. Y me enfocan, hay poder. Bueno, ya comencé. Dice: pero ¿cómo decís si yo soy el enviado de Dios? Y el otro: no, yo soy el enviado de Dios. Y llega un tercero: ¿qué? Pero si yo no he enviado a nadie. Un ego, un concepto de sí mismo, un pensamiento, y dice el texto: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y puede ser que alguno diga: no siendo nada. Hermano, si usted y yo somos algo en esta noche, cualquier cosa, es absolutamente solo por la gracia de Dios. Si el Señor quitara su gracia de nosotros y la gente nos viera tal cual somos, tendríamos que agachar la cabeza y decir: toda la gloria y la honra sea para Él. Denle ese aplauso a aquel que lo es todo en la iglesia. Todo en todo es Jesucristo, lo más lindo del mundo. Dice la canción: es más bello que los lirios, es más bello que una rosa. Todo en todos es Jesucristo. Denle ese aplauso, no se canse, que Él sí que se merece la gloria en esta noche. Aleluya. Romanos, el capítulo 12, el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Y entonces nos lleva, yo siempre pienso cuando leo este texto, que nos lleva a los dos extremos. Uno que podría mirar, bueno, yo casi no puedo mirar a otros por debajo del hombro, pero uno que sea muy alto y que se crea muy grande y que sienta que puede mirar a otro así como por debajo del hombro. La palabra de Dios le dice: oiga, apláquese. Aquí el que merece la gloria es el Señor Jesús. Aquí el que usa un simple vaso de barro es el Señor Jesús. Pero tal vez alguno que dice: no, es que yo... Y se escucha por allá en oraciones que es que: Señor, yo soy como una cucaracha. Yo no soy digno, Señor, yo soy lo peor, yo vengo a ser lo más chiquito de este mundo, Señor. Tampoco hay que llevarlo al otro extremo, porque nosotros sí tenemos un precio especial, sí tenemos un nombre especial. Mío eres tú, dice el Dios Altísimo. Yo te puse nombre y yo te redimí, mío eres tú. Entonces tampoco debemos pensar que, que man, como, tan grande, o este sí es lo más chiquito, no, sino que cada uno tenga un concepto de sí mismo sensato, que no sea el yo,
pero que tampoco sea el yo, sino que más bien podamos todos entender que debemos estar a la altura, a la anchura, a la plenitud del varón perfecto, del Señor Jesús, y que podamos regular, que cada uno tenga el propio concepto de sí mismo. Dice entonces, el versículo 5, el versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo de respecto a sí mismo y no en otro. Hermano, y vea que yo tuve una lección muy tremenda en esta semana con respecto a este texto. Leámoslo todos. Así que cada uno someta a la prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo de respecto de sí mismo y no en otro. Y entonces son las comparaciones. Y yo creo que todos en la vida hemos tenido algún momento en que nos hemos sentido tentados a compararnos con alguien. Y entonces yo le decía a un amigo mío, le decía, pero es que aquellos tal cosa y tal cosa. Y ve a nosotros, no, yo creo que yo así estoy. O alguna hermana, eso aquí no pasa, en otro lado, alguna hermana que se fue a la casa de visita a otra hermana, y cuando llegó sonó la puerta, y cuando entró vio que todo estaba lleno de cristales, una lámpara hermosa, y vio que la mesa era ese comedor que usted siempre había anhelado en sus sueños, y fue el que usted vio en la revista, y usted fue y la visitó, y ay, tan hermosa su casa, y se fue para su casa, y llega y ve su mesita, y ve entonces la que no era de sus sueños, y ve la puerta que no sonó sino rechinó cuando entró. Y a veces, ¿a alguno le ha pasado eso? Ay, tan sinceros. Yo sé que a todos nos ha pasado el ver algo y decir, ay, vean ellos, ay, y yo, ay. Pero mire lo que dice el texto. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y entonces a esa persona a la que yo le estaba diciendo, no, pero es que esto, como que en ellos sí, en nosotros no. Él me dijo, vea, si usted se va a comparar, tiene un problema. Se puede comparar con alguien que esté en un nivel superior en algún sentido a usted, y usted se va a sentir inferior, se va a sentir menospreciado, que su trabajo no vale, que usted gana muy poquito, que usted se esfuerza mucho. Pero si usted se compara con alguien inferior, entonces usted va a decir, yo llegué acá arriba, yo ya logré esto, es que el sueldo que yo gano. Y la palabra de Dios dice que es que cada uno hagamos nuestra propia obra. Cuando usted hace su trabajo, su servicio, de la mejor manera, que usted entiende que el resultado que obtuvo fue el mejor que pudo haber obtenido, porque usted lo hizo de la mejor manera, usted va a quedar satisfecho. Pero si usted trabaja y dice, no, pero es que yo lo hice, pero no lo hice, no le saqué el tiempo, no hubo esto, no hubo aquello, yo traté, pero no me ayudaron, yo llamé y no, pues entonces no lo hizo de la mejor manera, y cuando vea que alguien lo hizo bien, usted se va a sentir inferior. Cuando usted lo hace bien y se mide con usted mismo, dice, bueno, yo hice el mejor esfuerzo, y para nosotros las comparaciones no son con los demás, sino que nuestra comparación es con el Señor Jesucristo. Y esto es un concepto que nosotros debemos entender para poder someter a prueba, que es lo que dice el texto. Cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo. Cuando estamos hablándole a una persona y le decimos, el Señor vino a rescatarlo, porque usted está perdido en el pecado. Y entonces él le dice, no, pero es que yo no le hago daño a nadie.
yo no robo, yo no tomo, yo no fumo, yo no le pego a mi mujer, yo proveo para mi casa, yo salgo todos los días y cuando salgo me encomiendo a los santísimos y yo realmente no le hago daño a nadie. Y entonces es cuando tenemos que entender, y yo lo he dicho así varias veces, discúlpeme que de pronto puede sonar un poquito feo, pero hay una cantidad de puerquitos allá en la cochera, hay una cantidad de cerdos, y están todos cochinos, y se sale uno por un momentico, y cuando salió se le cayó un poquito la tierra que tenía encima, y dice, pero es que yo estoy limpio en comparación a todos esos cerdos tan cochinos allá revolcándose. Y como que la comparación la hace un cerdo contra otro cerdo. Y la comparación de un cochino contra otro cochino pues no tiene ningún sentido. Cuando decimos es que yo no tomo como tal, yo no fumo, yo no, nos estamos comparando, casi que es como una comparación de un pecador con otro pecador, de un cerdo con un cerdo. Pero cuando nos miramos al espejo, ¿cuál es el espejo? La palabra de Dios. Cuando nos comparamos con la santidad del Señor, decimos, Señor, yo soy tan pecador delante de tu santidad. Socórreme, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, límpiame, lávame más y más de mi maldad, y vendré a ser más blanco que la nieve. Y comenzamos a comparar. Su comparación, hermano, no la haga con el demás, no la haga con el otro, no la haga con el que tiene, con el que no lo tiene, hágala con usted mismo para que entonces usted pueda evaluar su obra. Ah, no, es que él sí tiene harto, que él dé, ese que sí que hasta se le dañará la comida en la casa, ese que sí dé, ese que sí tiene de dónde dar. No, hermano, todos debemos más bien procurar que nuestra obra sea sometida a prueba para que podamos presentarnos aceptos delante del Señor. ¿Qué les dijo el Señor a los que iban de participar en la Santa Cena? Sométase en cada uno según sea su obra, y entonces si cada uno sabe que es acepto, que ha cometido errores, pero en el pasado, bueno, que él tiene más bien la conciencia limpia de poder, luego de haberse sometido, entonces luego sí participe de la Cena del Señor. Pero no es que, no, yo cometí el pecado aquel, pero yo me enteré que el hermano fulano de tal, ese sí que hizo ese pecado y lo multiplicó y lo triplicó, entonces yo soy un santito a participar de la Cena del Señor. Sino que el escritor le está escribiendo a los Gálatas que cada uno someta su obra a su propia prueba. Luego dice el versículo 6, el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. ¿No les parece contradictorio? ¿No notan alguna contradicción aquí en este capítulo? Leamos el versículo 2. 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Y luego, ¿qué dice en el versículo 5? Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué pasa? Yo les dije al principio que ese texto en el versículo 2 son esas cosas que tal vez usted me puede ayudar a llevar a mí, que usted ve que yo tengo una necesidad, que usted ve que me puede suplir, que usted ve que me puede ayudar, y esa es la necesidad que debemos ayudar a sobrellevar los unos las cargas de los otros. La flaqueza de uno se vea suplida por la fuerza del otro. Pero aquí en este texto, cuando dice que cada uno debe llevar su propia carga, no es una contradicción, sino que se refiere a la individualidad de la vida cristiana. Yo no puedo presentarme delante del Señor y decirle, Señor, es que yo vengo a presentarme por Yuri, o yo vengo a presentarme por Claudia, o por Erwin, o por Nixon. Yo vengo a presentarme, Señor, porque cada uno debe llevar su propia carga en el sentido espiritual. Cada uno debe tomar su propia cruz y seguir a Cristo. Cada uno debemos presentarnos delante del Señor individualmente.
Segunda a los Corintios dice en el capítulo 5, en el verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparecemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, hermanos, debemos entender, en la cosa natural, en lo que pudiéramos ayudar los unos a los otros, debemos cumplir la ley de Cristo. Debemos entender que nos amamos los unos a los otros. Pero este capítulo va casi que de lo natural, de lo físico, de lo cotidiano, a lo espiritual. Y entonces aquí comienza ya a entrar hacia la parte espiritual y dice, el que es señalado en la palabra, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y entonces, ¿cuántos se han sentido instruidos, por ejemplo, por el hermano Pedro Pablo Martín? Es muy fácil, hermano, admirar a un hombre o mirar las características, mirar las cualidades de un predicador, mirar cómo el Señor lo usa, mirar cómo el beneficio. Pero ¿qué tal si miráramos un poquito más allá de lo que está pasando en lo que se presenta aquí adelante? ¿O cuántos de los hermanos que han venido tristes un día a la iglesia vienen y presentan una sonrisa delante de los otros hermanos? ¿Les ha pasado? ¿Han venido tristes? ¿Se han sentido tristes y vienen y Dios lo bendiga, hermano, ¿cómo está? Hermano, solo Dios sabe las dificultades que pasan en la casa de aquellos que nos instruyen de puertas abiertas. Pero yo sé, hermano, y lo puedo dar testimonio, y gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Yo no me canso de exaltar la grandeza del Señor, yo no me canso de expresar el agradecimiento del Señor, porque yo sé que aquí en esta iglesia sí hay un pueblo hermoso, hermano. Usted es hermoso, que se ha puesto y que sabe dar para la obra y para beneficio del pastor. Yo, hermano, yo le confieso, yo me conmuevo cada vez que yo veo que los hermanos están pasando a mostrar la fidelidad del Señor trayendo los diezmos al alfolí. No porque sea para el pastor, sino porque es la bendición que el Señor tiene para usted y porque el Señor sí que premia la fidelidad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y esto nos habla acerca de nuestra conducta, acerca de nuestro proceder. Si usted siembra manzanas, no espere recoger limones, no espere recoger mandarinas. Si usted siembra en abundancia, no espere recoger poco, porque aquí está el dueño del que sabe qué es lo que se siembra, que es el que sabe dar el fruto. Él es el que sabe qué es lo que pasa allá debajo de la tierra, cómo es que comienza a absorber los nutrientes hasta que sale un fruto de acuerdo a lo que usted siembra. Si usted siembra enojo, no espere recoger de los que están a su lado una sonrisa. Si usted siembra una contestar mal a su esposo, a su esposa, no espere entonces una sonrisa, espere tampoco. Si usted no da para la obra del Señor, tampoco espere recibir en abundancia, porque aquí se recibe dando, aquí bajamos subiendo, como dice la canción, y aquí recibimos dando. Así que gloria a Dios, hermanos, porque nosotros entendemos que sí podemos sembrar y también segar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Hermano, no siembre para la carne, no siembre pensamientos que sean pesimistas, no siembren pensamientos que sean pecaminosos, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y entonces yo quiero ejemplificarlo con una pelea de dos perros. Alguna vez lo dije aquí, creo, en un ayuno. Y hay un perro negro que es pero bravo, bravo ese perro negro. Un pitbull. Y es una pelea entre un perro negro y un perro blanco. Y esa pelea la tenemos usted y yo, la tenemos ahí adentro. Y el perro negro lo alimentan, le ponen ahí carne, lo cuelgan de una llanta, lo dejan colgado ahí media hora, lo ponen a arrastrar a 4 bicicletas al tiempo y se ejercita y le dan carne y le dan pedigrí y le dan juguete y le dan de todo para que ese perro se vuelva muy bravo y no le dan, bueno, mejor dicho, muy bravísimo ese perro.
Y un perro blanco que no le dan ni tristeza. Que no, ese perrito ahí apenas hay un langarutico, se pone bravo, es del mal genio que le da, que no le dan hambre, pero no se ha ejercitado allá en una llanta ni nada. Cuando lo ponen a pelear, coge ese perro negro y le da una arrastrada a ese perro blanco que lo saca ahí berreando de ahí para allá. Y así nos pasa a nosotros. Hermano, es que esta vida cristiana es muy dura. Y alimente al perro negro. Hermano, no, es que las tentaciones, las pruebas, el negocio, el trabajo, yo no puedo sacar tiempo para ir a la iglesia. Alimente al perro negro. Alimente al perro negro. Y el pobre perrito blanco, el ayuno, la oración, la búsqueda de Dios, el pensamiento hacia el Señor, llega una tentación y llega ese perro negro y acaba con ese pobre perro blanco. Llega una dificultad y no se siente fortalecido. Pero nosotros no alimentamos, dice que no alimentamos las obras de la carne, que son una lista ahí bien tremenda, sino que más bien nosotros queremos alimentar la búsqueda de Dios, queremos alimentar el ayuno, la oración, para que cuando llegue el diablo podamos estar firmes en el día malo y poder resistir al diablo. Luego, el versículo 9 y el versículo 10, ya para terminar, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y yo quiero preguntarle a las hermanas, no me contesten, ¿cuántas les ha pasado que ustedes se levantan un día, hacen el aseo, arreglan, brillan, limpian, espercuden, sacuden, lavan, trapean, barren, planchan, y ese día ustedes se esforzaron, hicieron todo lo que más podían hacer en el trabajo, y cuando llegó su esposo, ay, buenas noches, ¿hay comida? Sí, mira mi amor, este es el pollo como a ti te gusta, chao, gracias, y se fue a dormir y no le dijo, te quedó muy bonita la casa. Yo sé que eso aquí no pasa. Eso pasa en otras congregaciones, por allá en otro lado. Pero qué triste, hermano, y qué aburridor, y qué fatigante es venir y hacer un servicio, y hacer una cosa, y hacer la otra, y tal vez abrir la puerta, y tal vez limpiar las bancas, tal vez hacer siempre lo que a usted se le ha delegado, hacerlo, y no recibir una palabra de, oye, lo hiciste bien, te felicito. A veces es un poquito desgastante. Pero el consejo y el reto que el escritor le hace a los Gálatas es: no nos cansemos de hacer el bien, porque llegará un momento en que vendrá el Señor, dueño de esta iglesia. No el que paga aquí no se llama el hermano Pedro Pablo Martín, ni la familia, ni la junta local. El que paga aquí se llama Jesucristo el Señor. Dele ese aplauso al dueño de esta obra. Señor, tú sabes, Señor, que nos hemos sentido cansados, Señor Jesús. Hermano, déjeme animarle en esta noche una palabra de aliento. Cada cosa que usted viene y da aquí para el departamento de obra social, porque hay una necesidad, el Señor la multiplica. Aunque usted no lo crea, el Señor lo multiplica. Dice la palabra de Dios que no hay ninguno que haya dejado alguna cosa por el reino de Dios que no le sea recompensado 100 veces más en esta vida y en la vida venidera, en la vida eterna. Hermano, déjeme decirle que aunque usted se sienta cansado de servirle al Señor, aunque usted se sienta cansado de venir, de barrer, de abrir la puerta, de recoger, de pasar una agüita, de conectar un cable, de ir a evangelizar, de ir a hablar, aunque usted se canse, hermano, hay un Dios que tiene unas promesas bien hermosas y que a cada uno, según haya sido nuestra obra, nos va a poner individualmente ahí y nos va a dar las coronas de galardones para cada uno de nosotros. Cuando nosotros damos, hermano, cuando damos, y dice que es mayormente a los hermanos, a los de la familia de la fe,
Cuando nosotros traemos aquí algo, es porque tenemos que suplir la necesidad de alguno. Yo le quiero preguntar, ¿alguno ha tenido necesidad? Yo creo que todos hemos tenido en algún momento necesidad. Yo alguna vez tuve que almorzar tomando vasos de agua porque necesitaba llenarme el estómago, porque tenía hambre y no tenía con qué comer. Pero qué bueno que hay un Dios bueno que nos sostiene. Pero hay un Dios bueno que cada vez que nosotros tenemos una necesidad, Él tiene su mano abierta para darnos. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que estén en pie en esta noche. El último texto dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y para terminar, quiero que leamos en Juan el capítulo 13, el verso 34. Dice, un mandamiento nuevo, ¿un mandamiento qué? ¿Viejo? Nuevo os doy. ¿Qué dice? Déjeme decirle, hermano, que os améis unos a otros no es un mandamiento nuevo. El Señor ya le había dicho al pueblo en Levítico, en el capítulo 19, el verso 18, que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Ya nos habían dado este mandamiento. Pero lo que dice que sí es nuevo y es revolucionario, porque en Juan el capítulo 3, el 34 dice, el mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros. Hasta ahí no es nuevo. Dice que os améis como yo os he amado. Y eso sí que es nuevo. Y eso sí que es revolucionario. Si nos pusiéramos a pensar todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, y con el amor de tal manera amó Dios al mundo, que vino, entregó su vida, abrió sus brazos en el Calvario. ¿Usted cree que usted puede estar cumpliendo este mandamiento? ¿Que nos amemos los unos a los otros? No me conteste. En esta noche no va a haber una invitación al altar. En esta noche va a haber más bien una invitación a la reflexión. Que cada uno incline su cabeza allí en donde esté y que piense, el Señor en esta noche nos ha hablado, nos ha dicho que nosotros debemos hacer el bien, que debemos cumplir la ley de Cristo, que se basa básicamente en el amor. Pero yo sé que hay también familias que están peleadas entre sí. ¿Y en dónde está el amor que nuestro Dios nos ha dado? Pero es triste, hermano, también decir que hay hermanos entre la congregación que están peleados entre sí. ¿Y en dónde está el amor que el Señor nos ha dado? Pero también hay que decirlo que hay algunos que tal vez hacen acepción de personas, y para este sí, y para aquel no. Y la pregunta es, ¿estamos amando como el Señor nos amó a nosotros? O también alguno que tenga un alto concepto de sí mismo. O tal vez alguno que no ha sometido a prueba su propia obra, sino que está señalando la obra del hermano y se está comparando tal vez con otro. Tal vez sea alguno que no está sembrando el amor, no está sembrando la paz, la concordia entre los hermanos. Recuerde que esto también segará. Pero vea lo que dice el último texto. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos nuestros hermanos, mayormente a los de la familia de la fe. En este contexto, la palabra oportunidad no se refería a un momento específico, a un momento determinado, al culto de obra social, a cuando encontramos a alguno con una necesidad. No se refiere a momentos ocasionales, no se refiere al culto específicamente de obra social, no se refiere a la gran marcha del mercado, sino lo que Pablo quería expresar al decir cada vez que tengamos una oportunidad,
Él lo que quería expresar es que nosotros hemos tenido una oportunidad que a algunos allá afuera todavía no se les ha dado. La oportunidad de llegar al Evangelio. Mientras estemos vivos, mientras sigamos caminando, nosotros debemos aprovechar la oportunidad de seguir abriendo nuestra mano para dar a aquel que lo necesita. No es la oportunidad ocasional, es la oportunidad de seguir viviendo en este Evangelio Santo para bendición, para bendecir a los demás. Yo quiero orar en esta noche para que el Señor, que hace que esta palabra corra y sea glorificada, toque allá el corazón de alguno que tenga una concordia, que tenga un problema, más bien que tenga una dificultad con su hermano y entienda que nos debemos amar, no los unos a los otros simplemente, sino amar como Él nos ha amado. Alguno que tal vez en este año se le haya pasado todo el año y no haya traído un artículo básico, una libra de arroz. Si el Señor dio su vida con nosotros, ¿cuánto es una libra de amor comparado con el precio de la sangre del Señor Jesús con nosotros? No es nada comparado, pero que el Señor sensibilice nuestro corazón para que nosotros aprendamos a hacer el bien. ¿Les parece, mis hermanos? Oremos. Señor Jesús. Oh Señor Jesús, tú que hablas, Señor, a tu iglesia, Señor. Tú que nos enseñas, Señor, que debemos aprender, Señor, a hacer el bien. Toca el corazón.